capitales, ¿no ven? Bueno, los que tienen sus capitales, váyanse al índice. Entonces, en el índice, váyanse a la sección 1, 2, 3. No, aquí está, ¿ven? ¿Del libro primero? No, sí, el tomo 1. El tomo 1. Entonces, el tomo 1 está dividido en 25 capítulos. ¿Lo ven, compañeros? 25 capítulos. Subdivididos en 7 secciones. El capítulo 21, 22, 23, 24, 25 es la sección séptima. ¿No ven? ¿Quiénes están chequeando el índice? Entonces, la primera sección es capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Lo ven? Sí. El capítulo 1, la mercancía; el capítulo 2, el proceso del intercambio; y el capítulo 3, el dinero o la circulación de mercancías. La sección segunda, que es el capítulo 4, que se llama la transformación del dinero en el capital, tiene un solo capítulo, que es el capítulo 4. ¿No? Bueno. Dice Finkelham que de este tomo, que es el único que en vida ha publicado Marx, los 4 primeros capítulos, o la sección 1 y 2, son los más filosóficos. Sí. O sea, del capítulo 1 al 4, que sería la sección 1 y sección 2, son los más filosóficos. Y Marx en parte dice eso, ¿no? Dice, los primeros capítulos, que si no se entiende eso, no se entiende desde la sección tercera en adelante. De la sección tercera en adelante trata del problema del plusvalor. Y el siglo XX, especialmente desde Althusser en adelante, ha leído el Capital desde la sección tercera en adelante. O sea, no han entendido, ¿no? Entonces, por eso es que, yo os recuerdo, en los varios seminarios que este servidor ha dado, exponiendo el capítulo 1, el 2, el 3 y parte de la 4, me he llevado, pero meses y meses, exponiendo todo lo que de filosófico está contenido en esas páginas. Una pruebita de ello, ¿no? Y que lo dice, porque Finkelham, váyanse al final de la sección segunda o al final del capítulo 4, que sería en la edición de, bueno, las 2 últimas páginas de del capítulo 4, antes de sección tercera y la producción del plusvalor absoluto. Entonces sería en el penúltimo parágrafo. ¿Sí? ¿Han llegado al penúltimo parágrafo, compañeros? Dice, bueno, voy a leer desde la tercera línea anterior, o sea, de la anterior página, ¿no? Dice Marx, veremos aquí no solo cómo el capital produce, sino también cómo se produce el capital. Aquí está retomando una reflexión que él ha realizado ya en el capítulo 6 inédito del Capital, ¿no? Donde no trata solamente de la producción del capital, sino cómo él a sí mismo se reproduce. O sea, produciendo el capital, él se reproduce a sí mismo. Se arrojará luz finalmente sobre el misterio que envuelve la producción del plusvalor. O sea, en la producción del plusvalor, ¿sí se han ubicado? Váyase a la última página del capítulo. A ver. 214. La última página del capítulo 3.
¿Se han encontrado? Ya. Ahí está. Se arrojará luz finalmente sobre el misterio que envuelve la producción del plusvalor. A partir de la sección tercera, va a describir el plusvalor. Pero antes de eso está exponiendo el misterio que está contenido en el plusvalor. Y la reflexión relativa a lo filosófico. Lo define muy bien Ernst Bloch. Él dice, ¿no? Cuando se hacen descripciones de lo que sea la realidad y aparecen las cosas, ahí no está lo filosófico. Lo filosófico aparece cuando en ese tipo de descripciones se hace aparecer al ser humano y el modo como es que el modo de ser de las cosas contiene no solamente lo humano, sino como a su vez lo encubre. Ahí es donde aparece lo filosófico, ¿no? Entonces, en la circulación de las mercancías en cuanto a mercancías, es problema de la economía, no hay ningún problema. A lo que Marx le interesa es mostrar qué es aquello que está contenido ahí. O sea, su reflexión gira en torno a cómo ahí hago aparecer al ser humano, cosa que la economía lo hace desaparecer. ¿Sí? Y eso es lo filosófico. Por eso la reflexión de la economía de Marx no es economista, es filosófica. Y en las categorías con las cuales prepara esa forma de relacionarse con el capitalismo está fundamentalmente entre el capítulo 1 y el capítulo 4. Digamos que es lo más filosófico, ¿no? Y ahorita el propio Marx va a advertir eso, ¿no? Entonces, por decir, digamos, ¿no? Lo propiamente filosófico del capital estaría ahí. Después de eso viene, a partir de eso, cómo es que se puede tener una posición o visión crítica respecto del capitalismo y o el movimiento del capital, ¿no? Que sería hasta el capítulo 22. A partir del capítulo 23, 24 y 25, entonces empezaría la parte histórica. Sigo leyendo. Ahora sí, el penúltimo párrafo. La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era en realidad, o sea, esta descripción superficial del mercado, dice ahora Marx, era en realidad un verdadero Edén de los derechos humanos innatos. Y ahí empieza, digamos, lo filosófico como crítica. Dice, lo que allí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham, ¿no? Jeremy Bentham es el ideólogo que justifica por qué es que el egoísmo es consustancial al mercado. No hay que ser egoísta. Si uno no es egoísta, no funciona el mercado. En el caso del modelo neoliberal, es bueno ser codicioso. Si no hay codicia, no hay riqueza. Es bueno ser codicioso, ¿no? Entonces, del egoísmo, que sería la posesión liberal, a la codicia, que sería la posesión neoliberal, ¿no? ¿Quién es el sujeto capaz de egoísmo o de codicia? Las mercancías, el capital, los animales, la naturaleza. Es el único ser humano, ¿no? Y ahí está una antropología, una idea de lo que es el ser humano. Y eso es aquello que hay que exponerlo, sacarlo afuera. Y para que eso no solamente quede ahora en evidencia, sino que la crítica mortal de eso. Es decir, es cierto que el ser humano sea egoísta por naturaleza, eso es un poco lo que dicen ¿cómo se llama? Los modernos, ¿no? Y ahora, digamos, es cierto que es bueno ser codicioso, ¿no? Es muy bueno, eso es cierto. ¿Y hacia dónde conduce eso? ¿Eso es el ser humano o el ser humano se convierte en eso como, etcétera, etcétera? O sea, hay una literal antropología ahí. Pero no es una antropología tradicional, ¿no?
Libertad porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo, de la fuerza de trabajo, solo están determinados por su libre voluntad, ¿no? Ahí está expuesto el modo como es que supuestamente funciona la libertad, pero previamente ya le ha dado palo a esa idea de libertad. O sea, digamos, cuando yo me voy a vender como fuerza de trabajo, nada me compete. O sea, solamente digo, pues yo quisiera ser un trabajador, ¿no? Qué bonito, qué lindo, ¿no? Qué chido, ¿no? O sea, no hay nada, ¿no? Y lo que Marx hace es justamente mostrar todo eso que supuestamente no existe, que supuestamente sería la nada. Ese es el misterio, por eso la palabra del misterio está subrayada. ¿Sí? ¿Sí está subrayada, compañeros? ¿No ven? En el último parrafito del anterior, ¿no? Dice, continuo, se debe su contrato con personas libres, jurídicamente iguales. Entonces, eso es una falacia, ¿no? El contrato es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común, ¿no? Sigue siendo falacia, igualdad, porque solo se relacionan entre sí y le va dando durísimo a eso. Al final de este párrafo dice, ejecutan en virtud de una armonía preestablecida de las cosas, ¿no? O sea, toda esta igualdad, toda esta fraternidad, toda esta juridicidad, etcétera, etcétera, es producto de una armonía, o si no conducen a una armonía, o bajo los auspicios de una providencia omniastuta, ¿no? Que se vale de eso, o sea, por decir, digamos, ¿no? Si producto de todo eso hay ricos y pobres, ¿no? Porque en última instancia hay una providencia semi-astuta que está agarrando, digamos, este tipo de oportunidades, gracias a las cuales al final va a devenir una armonía, ¿no? O un equilibrio, o un bienestar para todos. Solamente la obra de su provecho recíproco, de su altruismo, de su interés colectivo, más se está, ¿cómo se llama?, haciendo la obra de todo esto. O sea, está destruyendo todo eso. Todos los prejuicios que están presupuestos, no solamente debajo, en este caso, del capitalismo liberal, sino más adelante del modelo neoliberal. Después, en el capítulo 24, no lo he marcado acá, sería el capítulo acá, este es el 24, sí, sería el 23. Al final de la 23 sería... Perdón, aquí, ¿cuál es? No llega ahí, sería 800. Aquí está. Después de la fundamentación filosófica, viene la descripción económica, por decir, y al final, dice Quinquelame, al final del capítulo 23, él termina la argumentación sistemática. Y es el último paso, donde dice, acerba parta romanus agum celusque fraternae necis, ¿no? Marx pone eso en latín, él no lo traduce. Los editores del alemán que lo ponen así, ¿no? Y los del Diez lo traducen. Y sobre esa traducción traducen, pueden ser los Roses y los editores del siglo XXI, Pedro Escalón y compañías, ¿no? Y el modo como traducen es así, dice, hacer
acerbo destino atormenta a los romanos y el crimen del fratricidio. ¿No? Esa traducción, dice Hinckelhaber, no ayuda a entender cómo está citando Marx a Horacio, que es una cita de Horacio de latín. Entonces, Hinckelhaber se va al original. O sea, no traduce solamente lo que dice la cita de Horacio, sino que se va al libro de Horacio, Hinckelhaber. Entonces lee en contexto y ahora sí lo puede traducir Hinckelhaber en contexto. Entonces, la traducción sería más o menos, ¿no? Acerbo destino atormenta a los romanos. El destino que les atormenta a los romanos es haber cometido el crimen del fratricidio. Más adelante va a agregar la palabra Hinckelhaber, la maldición, ¿no? Entonces hubo este conflicto entre los hermanos Rómulo y Remo. Rómulo mata a Remo y gracias a eso aparece lo que se llama el Imperio Romano. Supuestamente Remo tenía el derecho de ser el emperador, por decir, pero el hermano Rómulo pelea contra él y lo mata, y entonces se hace del poder y entonces sigue. Pero lo que quiere destacar acá es de que el fundamento del Imperio Romano es un asesinato fundante. El asesinato fundante es el asesinato del hermano. Entonces, cuando saca esta cita Marx, es para mostrar de que el capitalismo del mismo modo se constituye en torno del asesinato fundante, que en este caso es el trabajador, el obrero, el proletario. Sigue haciendo aparecer lo filosófico. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, la producción, no solamente de mercancías, sino de riqueza en el capital, está fundada en un crimen. Y ese es el misterio que está ocultado sistemáticamente en conceptos y categorías que hay que hacerlas evidentes, ¿no? Entonces, un poco así, estoy haciendo un giro, así, digamos, en 180 grados, un poco para mostrar cómo es que vamos a seguir conduciendo este tipo de lectura. ¿Se entiende, compañeros? Estoy queriendo decir, en ese sentido, ¿no? Es una lectura bien filosófica, ¿no? Y en apariencia va a ser solamente antropológica, ¿no, compañeros? Más compleja. Es cierto que es antropológica, pero no es antropológica en el sentido tradicional, ¿no? Es muchísimo más que eso. Entonces ahora sí podemos volver a donde habíamos quedado en la sesión anterior. Estábamos comentando el prólogo a la primera edición. ¿Sí se acuerdan, compañeros? Entonces ahora le traje el mega, que la anterior vez no lo había traído, ¿no? Y quería mostrarles, por ejemplo, lo que les había dicho. Aquí está, esta tapa de acá es la tapa fotocopiada de la segunda edición del tomo 1 del Capital, además 1800, acá abajo dice 1872, Zweite Auflage, sería la segunda edición, 1872. En la otra no estaba la fotocopia, aquí está. La contratapa, ¿no? Y son, digamos, reproducciones más o menos lo más posible. Entonces nos vamos a conducir. Aquí está. Entonces ahora estoy siguiendo aquí puntillas cuando respetan los traductores cierto tipo de redacción, ¿no? Vamos a ir comparando poco a poco. Los compañeros que no traen su capital, traigan su capital.
O sea, acostúmbrense a trabajar con el texto así para que aprendan a trabajar al modo del seminario. Nos habíamos quedado en esta edición, sería la página 46, en la de ustedes. 6. ¿Ah? La 6, A las 6. último párrafo. Bien. Entonces, voy a empezar, serían 1, 2, 3, 4 párrafos antes de terminar. ¿Está bien? Para poder entender ese chat. En sí, pero por comparada la iglesia, el muerto atrapa al vivo. No. Habíamos terminado antes. O nos habíamos quedado antes. La sede clásica de nueva producción es Inglaterra. Nos quedamos en el último párrafo. El último párrafo. La segunda línea. Al final. La penúltima. En la página La sede clásica de este modo de producción es hasta hoy. A ver. Según aquí está. Según este libro. 6. Último párrafo. Sí. Última línea. En la página 6, en el último párrafo, ¿no ven? Sí. Está abajo. Entonces sería el físico, aquí sería la página 44. Y en el fondo, En el fondo, buscate el párrafo donde dice el físico observa los procesos naturales. ¿Sí? Exacto, es ese párrafo, ¿no? ¿Qué pasa? En físico bailarín. el de acá, ¿dónde es? La 16 ya, ¿no? Entonces, yo voy a ir leyendo y cuando hay algún problema me salto directamente acá. ¿Está bien? Habíamos leído ya lo que dice Marx, lo que hay de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y intercambio a él correspondientes, ¿lo ven? La sede clásica, eso sí avanzamos, ¿lo ven, compañeros? Sí. En acá es página 16. La sede clásica de ese modo de producción es hasta hoy Inglaterra, ¿no? Entonces, de acuerdo que había dicho que, digamos, del modo clásico, como es que habría empezado Inglaterra, pero del modo radical sería Estados Unidos, ¿no? Y que, perdón, del modo radical. Porque en Inglaterra todavía había una historia medieval, en cambio la historia previa en Estados Unidos es arrasada, ¿no? Porque llegan los ingleses, los colonos, los colonizadores, no son inmigrantes, son colonizadores. Eso hay que decirlo explícitamente. No recuerdo quién decía de que la idea de que Estados Unidos es un país de inmigrantes y no de colonizadores se cambia en la década del 60 del siglo XX. Hay que cambiar la imagen, ¿no? Entonces, los primeros que llegan a Estados Unidos, a Norteamérica, porque no era Estados Unidos, eran colonos ingleses. Van a colonizar en nombre de la reina. Desde ese entonces, por constitución, es un país colonizador. Después de colonizar todo el norte de Norteamérica, porque pasa lo mismo con Canadá, empieza el proceso de colonización del planeta. Empiezan por el continente y después de su planeta. Por constitución son colonizadores. Por eso es que la razón moderna, ¿no?, detiene ella por constitución en colonizante, ¿no? Y antes había colonias, sí, pero no del modo como es que se ha constituido el mundo moderno. Desde que llegan aquí los españoles con otras culturas arrasan. Los
árabes, el imperio musulmán, cuando llegan a la península ibérica, ¿no?, respetan a las culturas locales. Entonces logran una convivencia con los judíos y con los cristianos. Había una convivencia, se respetaba la lengua, el culto, etcétera, etcétera. Cuando vienen aquí los españoles, arrasan literalmente con todas las culturas. Cuando llegan los ingleses a Norteamérica, igual, arrasan con todos los indios, ¿no? ¿Sí se entiende? Es otro tipo de colonización, no es el mismo tipo de colonización, ¿no? Entonces, ahora el capital, cuando llega vía mercado a otro lugar, igual arrasa con las culturas locales, las vuelve obsoletas, las destruye por dentro, las desconstituye, las vacía de contenido, ¿no? Y cuando decimos que las culturas las vacía de contenido, ¿no?, las vuelve obsoletas, quiere decir que la cultura, o sea, la subjetividad de los pueblos no europeos, en este caso, son sometidos a un proceso constante de pauperización existencial, no solamente económica. Entonces, el modo clásico es el de Inglaterra, pero eso se ha desarrollado y es el norteamericano, y ha impuesto ese tipo de visión y de hegemonía. Entonces, ahora nos vamos a situar en el modo clásico, ¿sí? ¿Dónde empieza? ¿Cómo empieza? ¿No? Si tenemos esa claridad, podemos ver cómo es que ha continuado en Estados Unidos y, digamos, en el siglo XX. Si no, está difícil, ¿no? Y esto no quiere decir de que lo que haya dicho o no Marx tenga vigencia solamente para el siglo XIX. Y digamos la primera mitad del siglo XX, no, sigue siendo vigente, solamente que hay que desarrollar. En ese sentido, Marx no lo ha dicho todo, pero a partir de lo que él ha dicho, nosotros podemos seguir desarrollando. ¿Entienden los compañeros? La cultura se vacía de contenido, se le va a dar obsoleta, o se le pone un contenido que justifique la violencia. Hoy estaba viendo un video de alguien que está defendiendo esta idea del genocidio del occidente sobre los indios norteamericanos. Su argumentación era que todas estas tribus también cometieron genocidio, como los que llegaron, los mataron en sus propias culturas, eran unos genocidas. Y ese es el contenido que también imponen para justificar su propia violencia. Sí, es un poco lo que, con lo que empieza el capitalismo, ¿no? Antes del capitalismo existe el egoísmo, sí, pero no está sostenido de modo institucional, ¿no? Entonces, digamos que los cristianos hay egoístas, sí, pero digamos eso se puede sancionar fácilmente, se puede ubicar fácilmente. No es sentido común, ¿no? Inclusive no es bueno. Entonces viene el capitalismo y hace aparecer, digamos, es un dato de la existencia de un X o Z persona, ¿no? De pronto viene el capitalismo y hace aparecer al egoísmo no solamente como natural, sino como bueno, ¿no? Entonces, tiene que producir una imagen del ser humano en el que no solamente el capitalista, sino todo ser humano es egoísta, ¿no? Entonces, empieza a proyectar a nivel mundial y a nivel natural, por decir, sus propios prejuicios. Entonces, los capitalistas, en este caso, digamos, los europeos, burgueses, ingleses, por decir, son genocidas, ¿no? Si ellos son, entonces todo ser humano lo es también. Entonces vienen acá y dicen, ellos han hecho exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esta es una proyección de su humanidad sobre toda humanidad. Y eso sin haber hecho ningún tipo de investigación empírica, cultural, histórica, de cómo es que este tipo de pueblos se comportaban, cómo se comportaban. Y esto empieza con los ingleses cuando van a la India, ¿no? Entonces, supuestamente los hindúes eran tan bárbaros que quemaban a sus vidas, ¿no? En defensa de esas vidas,
ellos invaden todo el continente. Y por decir, digamos, los hindúes al año mataban 1000 viudas. Estoy exagerando, ¿no? Pero ellos al año van a sacrificar cientos de miles de hindúes al capital, por decir. Pero eso ya es racional, por decir, ¿no? O sea, eso ya no es asesinato, digamos, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, van a empezar a producir ese tipo de cosas, argumentación. Pero acá, vaciar de contenido quiere decir hacer ver que el modo como es que pueblos distintos a los modernos conciben culturalmente a la vida, al ser humano, a la naturaleza, etcétera, etcétera, es irrisorio, o sea, no tiene sentido, es caduco. Eso quiere decir vaciar de contenido, ¿no? Y que cuando en la lucha económica, que es, digamos, el campo de batalla, que es el mercado capitalista, no triunfan, es, digamos, el criterio como para decir, ¿ves? Son fracasados, ¿no? Porque, por decir, digamos, ¿no? En el mercado triunfa no quien tiene subjetividad altruista, sino en el mercado triunfa quien tiene una subjetividad, digamos, en sentido mexicano, cabrón, o sea, bien competitiva, bien egoísta, mentirosa, porque tiene que ofrecer como si fuese el mejor producto, un producto que no lo es, y así sucesivamente, ¿no? Ese es el que triunfa, ¿no? El que engaña, el que esconde, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, todo eso hay que hacerlo como bueno, ¿no? Hay que mostrar la racionalidad de eso. En eso consiste la inversión. La inversión es la producción de un tipo de subjetividad. Entonces, dice aquí que antes del capitalismo no existe en la realidad humanidad egoísta en el sentido de egocéntrica y ególatra. Viene el capitalismo y pone ese tipo de subjetividad, lo produce, lo crea, y después de eso dice, ven, no solamente existe, sino que por naturaleza el ser humano es así. ¿Sí se entiende? Pone una realidad que no existía y después dice, ven, por naturaleza así es. Entonces, va a decir Marx, antes del capitalismo había historia, ¿no? El ser humano, digamos, de etapas bien inferiores va ascendiendo, y de pronto llega al capitalismo. Y una vez que llega al capitalismo, ya no hay historia, ahora es todo por naturaleza, ¿no? Se puede decir, digamos, que el ser humano no sabía desarrollar, en el sentido de que no había sido capaz de desarrollar sus habilidades, que digamos, egoístas, de tal modo que ahora pudiese producir cualquier cantidad de riqueza, pero no. Entonces, una vez que ha desarrollado eso, ahora eso es por naturaleza, o sea, ya no hay historia. Ahora todo es por naturaleza. ¿Sí se entiende? Entonces, dice Marx, o sea, según el capitalismo, antes del capitalismo no habría la historia. Llega el capitalismo y ya no hay historia, ahora todo es por naturaleza. Entonces, esta pretendida naturalización u ontologización de lo que es el ser humano y una forma de ser, Marx tiene que mostrar que no es naturaleza, sino que es producto de la historia, pero de una historia marxana, en la cual lo que se suprime con segundas situaciones es justamente la historia. De lo que se trata es de recién ahora conscientemente producir algo distinto de lo que sea el capitalismo, porque esto es producto de la inconsciencia. La inconsciencia aquí en el sentido de que en última instancia no se es consciente de hacia dónde se está conduciendo, y es la destrucción. En este caso, digamos, el asesinato del hermano en última instancia es suicidio, pero no solamente del ser humano, sino también del planeta. ¿No? Bueno. Entonces dice, la sede clásica hasta hoy es Inglaterra. Es este el motivo por el cual, al desarrollar mi teoría, me sirvo de ese país como principal fuente de ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Otra vez, que lo que siempre decimos. Toda teoría es la abstracción como producción conceptual de un mundo de la vida. Antes de Marx no existe una economía política crítica. Lo que existe es la economía política burguesa,
¿No ve? Entonces existe un país que se llama Inglaterra. Entonces, a partir de este problema, a partir de esta materialidad, de este horizonte de realidad, Marx produce un conocimiento, conceptos. Usted escribe una teoría y eso lo hace por abstracción. O sea, eleva esto que es al ámbito de lo que sea el concepto. Eso es lo que se hace cuando uno hace teoría, ¿no? No, entonces, no está diciendo parto de las teorías vigentes para producir una teoría, no, usted está partiendo de este horizonte de salida. Entonces, una economía política crítica, digamos, de América Latina, tendría que partir de América Latina en concreto, de la tematización de América Latina y no así de las teorías de Boga. Y no estoy diciendo que eso haya que obviarlo, ¿no? Sino que al final se dialoga con ella, se polemiza, que es un poco lo que va a hacer Marx. Entonces, está partiendo de ese mundo de la vida en concreto. Entonces, siempre se parte de la salida. Por eso el principio de salida es fundamental. Si uno no tiene eso, no tiene nada, ¿no? Digamos, es puro comentario y yo, como un mero comentarista nada más. Entonces, ahora se refiere a la Alemania. Hagan de cuenta que se está refiriendo a los latinoamericanos, ¿no? Porque Alemania, en ese entonces, capitalista es Inglaterra, en el tiempo de Marx, ¿no? También lo es Francia, pero menos, ¿no? O sea, es capitalista, pero no es tan capitalista, ¿no? Y Alemania no es capitalista, quisiera serlo. En ese entonces, Alemania aparece como subdesarrollada. O sea, digamos, hasta aquí, digamos, por decir, digamos, esto es Estados Unidos, esto es Europa y esto es tercer mundo. Esto más o menos, sitúense así, ¿no? Entonces, Inglaterra es hipercapitalista, Francia también, pero todavía no tanto, ¿no? Pero Alemania está, Alemania no es capitalista. Entonces, háganme cuenta, bueno, nosotros en sentido estricto, bueno, estamos todavía en transición, o sea, no somos bien desarrollados, por decir. Entonces, así más o menos se está refiriendo a Alemania. Entonces, hagan de cuenta que se está refiriendo a nosotros. Los dice Marx. Pero si el lector alemán, en este caso, pero si el lector latinoamericano o de tercer mundo se encogiera farisaicamente de hombros ante la situación, utiliza mucho Marx la palabra fariseo, en este caso farisaicamente. En mis tiempitos se utilizaba mucho la palabra fariseo, así como de modo despectivo, digamos, en el lenguaje de la izquierda. ¿Cuál es el contenido que está detrás del fariseo? Fariseo es una forma de referirse a alguien que fundamentalmente de la pequeña burguesía, pequeño era como digamos despectivo, ¿no? Alguien que no es burguesía, pero que quisiera hacerlo, no es eso, pequeña burguesía, digamos, un burgués acomplejado, digamos, alguien que va a comer, consumir todo por la boca, pero apenas tiene su bochito, por decirlo, no tiene su Mercedes, por decirlo, es un burgués acomplejado. Entonces, el fariseo es un pequeño burgués, ¿no?, que tuvo o tiene la oportunidad de ser culto, ¿no? Porque no es clase obrera, o sea, no es pobre, ¿no? Esto quiere decir, tuvo o tiene la oportunidad de estar educado.
formado, tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad de ser culto. Pero como es un huevón, teniendo la oportunidad, no estudia, ¿no? Y encima de eso, que digamos, lee voy a exagerar, lee a Marx a través de TV y novelas. En mis tiempos era la unidad de en Estados Unidos sería la revista People, ¿no? Y habla como si supiera. O si no, va al internet, ¿no? Y le pone ahí en el Google Carlos Marx, pone que le salen articulitos, a partir de eso lee y después habla como su, sí, Carlos Marx es un revolucionario, es llega a que se diga, ¿no? Y hasta saca su puro y fuma como si fuese el jet, ¿no? Ese es un fariseo. ¿Sí se entiende? Y también, no, se farisaicamente, ¿sí? No, o sea, no saben, o sea, tuvieron la posibilidad de saber, pero no saben. ¿Sí se entiende? Y entonces, habla de lo que no sabe como si supiera. Eso quiere decir, ¿no? Pero si el lector alemán se encogiera farisaicamente de hombros ante la situación de los trabajadores industriales o agrícolas ingleses, o si se consolara con la idea optimista de que en Alemania las cosas distan aún de haberse deteriorado tanto, me vería obligado a advertirle. O sea, por decir, digamos, en Estados Unidos sí es un país muy adelantado y la cosa, qué sé yo, sí, pero digamos el grado por decir, digamos, de exportación que tienen que lograr, el caso flagrante, atroz, es el de las mineras canadienses, ¿no? Uno va a Canadá, qué lindo, qué bello, qué hermoso, pero tiene una gran industria. ¿De dónde sacan el metal? El modo como extraen el metal de países del tercer mundo, pero es de los más funestos, de los más siniestros, de los más atroces, ¿no? Entonces, tienen que hacer literales barbaridades, pero para poder llegar a eso, para poder exportar, digamos, a tercer mundo, antes tuvieron que haber exportado a sus propios conciudadanos o congéneres. Dice, desde fábula nazar, aquí se requiere que la historia. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Le dice, que está diciendo alemán, Marx dice, yo estoy trabajando esto, estoy investigando esto, pero si tú crees de que esta historia que yo estoy narrando acá no tiene nada que ver contigo, lo que te estoy diciendo, desarrollando el capital, es que a ti también se te quiere. Cuando tú quieres ser como Inglaterra, o cuando ellos quieren ser como Inglaterra. No. Cuando un país, ¿no?, o cultura, o lo que sea, quiere ser capitalista, o como Inglaterra, ¿no?, de eso trata este libro. El tipo de injusticias y o miserias que va a producir sistemáticamente. ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Quieres ser como Inglaterra? Está bien. ¿Quieres tener la forma de vida de Estados Unidos? Está bien. ¿No? Pero el tipo de exportación que vas a tener que desarrollar es igual o peor que el que se ha producido en Inglaterra. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, el tipo de miserias que vas a producir, asesinatos, suicidios, violaciones, etcétera, etcétera, ¿no?, que se ha hecho acá, y esto es bien, ¿no? No solamente al interior, digamos, de sus propios países, ¿no?, sino también fuera, especialmente fuera. Es un poco lo que decimos en cortito. ¿Quieres ser moderno? Búscate a quien dominar. ¿Quieres ser capitalista? Búscate a quien exportar. Porque no hay otra forma de producir riqueza, ¿no? Y cómo sofisticar esa forma de dominio y explotación. ¿Sí se entiende? Y cómo en ese intento, en ese proceso, vas a tener que negar la humanidad de quienes estás exportando, sometiendo, humillando, negando, condenando, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? ¿No? O sea, es posible que tengas riqueza, sí, pero la riqueza que vas a tener va a llegar chorreando lo que das. No hay riqueza limpia, no hay riqueza justa.
Eso no existe. ¿Se entiende, compañero? O sea, lo primero que hay que hacer es producir sistemáticamente relaciones éticamente perversas. Y eso es lo que hay que implantar. Y eso es lo que va a explicar aquí. No solamente históricamente, sino sistemáticamente. En este caso, teoréticamente. Entonces, a ti se refiere a todos aquellos países, así, entre comillas, izquierdistas, ¿no?, que siguen desarrollando relaciones capitalistas, ¿no? En última instancia, también están desarrollando ese tipo de relaciones que Marx va a describir aquí y a hacer un juicio ético al respecto como perversas. ¿Se entiende, compañeros? Por eso, no por casualidad, deduce de que este libro, El Capital, es una ética crítica. Está criticando todo esto que de perverso y marxismo produce sistemáticamente el capitalismo. ¿Se entiende? Y eso no es una pretensión en sentido general de la economía, es una posición filosófica. Sigo el siguiente párrafo. En sí, para sí, no se trata aquí del mayor o menor grado alcanzado en su desarrollo por los antagonismos sociales que resultan de las leyes naturales de la producción capitalista. Sí, por decir, digamos, cuanto más capitalista eres, más exportador eres, cuanto menos capitalista eres menos exportador. No, a veces es exactamente al revés. Dice, se trata de estas leyes mismas, ¿no? En Marx hay dos tipos de uso del contenido de la palabra ley. En realidad son tres, ¿no?, pero fundamentalmente dos. En sentido lato estarían las leyes jurídicas por un lado y por otro lado las leyes naturales, ¿no? Entonces, en contexto hay que ir distinguiendo bien en qué momento Marx se refiere a las leyes jurídicas o a las leyes de carácter físico, por decir. Pero acá el contenido es tendencial, ¿no? Las leyes son movimientos tendenciales, no son unívocos, ¿no? Por decir, la ley de la caída de los cuerpos es una ley de origen natural, en el sentido de que inevitablemente va a pasar eso, ¿no? Entonces, si tengo un objeto más pesado que el aire y lo suelto, va a caer, ¿no? Entonces, digamos, ese sería el contenido de ley de la ciencia natural. En el ámbito jurídico son producto de acuerdos, pactos, contratos, etc. Y aquí Marx también maneja el contenido en el sentido de tendencia, ¿no? Entonces, lo más probable es que caiga, pero pueden pasar otro tipo de cosas, de tal modo que no caiga ni amortigua, etcétera, etcétera, porque acá tiene que ver el ámbito de la intervención del ámbito de lo humano y o de la subjetividad. Por eso, no todo en el ámbito de lo que sea lo humano está dicho de antemano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Cuando dice Marx, se trata de estas leyes mismas, de esas tendencias que operan y se imponen con férrea necesidad. Por ejemplo, voy a exagerar. Vamos a suponer que, bueno, ya los alemanes, aquí es un país de lo que se llama de tercer mundo. Vamos, pueblos originarios que se han cansado de vivir en la miseria, lo estoy inventando. Y dicen, ahora, estos países tienen coches, tienen aviones, tienen trenes, ¿no?, que 300, 400 kilómetros por hora, ¿no? Nosotros también, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Empezaremos a... ¿Está bien, no? Sí, está bien. Entonces, iniciaremos este tipo de proyecto, ¿no? Entonces, más dice, ¿no? Si tú no eres y quieres iniciar este tipo de proyecto, está bien, pero tienes que saber que para que inicies y o desarrolles este tipo de proyecto,
Primero tienes que producir desigualdad económica, tienes que producir miseria, tienes que producir exportación, tienes que concebir a tu pueblo como objetos, tienes que degradar su humanidad. A la naturaleza igual tienes que concebirla como objetos, ¿no? Tienes que producir una élite económica dominadora y así sucesivamente para poder lograr esto. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, eso es casi inevitable. La única forma de lograr este tipo de acumulación. Entonces, inmediatamente queremos realizar este tipo de proyectos, inmediatamente aparecen como tendencia, ¿no?, este tipo de relaciones gracias a las cuales es posible hacer esto. ¿Se entiende, compañeros? El país industrialmente más desarrollado, en este caso Inglaterra o Estados Unidos, no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Entonces, supuestamente la modernidad y en el capitalismo, los países más altamente industrializados, más altamente desarrollados. Por un lado Inglaterra, pero digamos ahorita que el modelo es Estados Unidos. Supuestamente es lo más desarrollado. ¿Cómo es posible que un país tan desarrollado pueda producir un presidente tan, bueno, todos adjetivos negativos, ¿no?, como Donald Trump? Racista, misógino. Ahora, Marx dice, ¿no?, el problema no es él como persona, como individuo, sino que él está ahí arriba, ¿no?, porque hay todo un sector social, ¿no?, de la población norteamericana que piensa de ese modo y que lo sostiene, gracias al cual este tipo sigue ahí, porque le siguen dando duro, pero sigue ahí. Y no es que él sea el macho men de la película, lo que pasa es que hay un contexto cultural, social, hasta histórico, que hace posible que este cuate siga ahí. Entonces, junto con la riqueza material, lo que produce también es miseria humana y espiritual. ¿Sí se entiende, compañeros? Otro ejemplo, ¿no?, de América Latina, el país industrialmente más desarrollado. ¿Cuál es? Brasil. ¿Y qué está pasando en Brasil? ¿No? Si a un tipo, ¿no?, un ex militar cuasi fascista, misógino, etcétera, etcétera, la mitad del país, Brasil, está votando por él. Es impresionante la industria que ha desarrollado Brasil, pero paralelamente a esa industria que ha desarrollado Brasil, ¿no?, porque no solamente tiene una industria aérea importante, ¿no?, sí, importante, y así en muchos ramos y rubros, paralelamente ese desarrollo industrial, por decir, lo que desarrolla es estupidez humana. Después de un gobierno como el de Lula, en el que supuestamente debieron haber cambiado, digamos, la subjetividad de las relaciones humanas, el contenido de las relaciones humanas, ¿no?, viene un proceso en el cual el gobierno de Temer, ¿no?, que era el vicepresidente de la Dilma, ¿no?, sí, nefasto, pero con ganas, ¿no? Pero bueno, digamos por artificios, ¿cómo dirían acá por matufias? ¿Cómo dirían aquí en México? ¿Perdón? ¿Marruferías? Por marrullerías, todo eso, bueno, ha estado en el poder, ¿no? Bueno, pero ahora por elecciones, un tipo peor que el Temer, ¿no? Y básicamente la mitad del país está votando por eso, y es gente de clase media para arriba. O sea,
cuanto más riqueza la gente, más estúpida se vuelve. Su discurso ya es abiertamente así. Sí, Ahora sí. ¿sí se entiende? Se da vergüenza eso. ¿Sí se entiende, compañeros? De eso está diciendo Marx. ¿Quieres este tipo de desarrollo? ¿No? Este tipo de desarrollo es a costa de desarrollar seres humanos estúpidos, inconscientes, imbéciles, retrasados mentales, que son totalmente inconscientes del tipo de injusticia que se produce a nivel mundial. ¿Sí se entiende? Eso está diciendo Marx. Esta última vez que estuve en Brasil, ya, digamos, por el diálogo que teníamos con mucha gente, ya se veía que los brasileros del noroeste, los de la zona amazónica, que están pegados a la zona andina, ya se daban cuenta de que el grado de instrucción cultural que había tenido el este del Brasil, ¿no? Digamos, todo lo de San Pablo, Río de Janeiro, Bahía, todo eso estaba en franca caducidad. Ya no producían más cultura, ya no producían más sentido, ni siquiera politicidad. ¿No? Y otro dato, ayer, digo, esta madrugada, como a las 3 de la mañana estaba viendo todavía las noticias, apareció un dato en el que decía de que durante las elecciones, durante el día de las elecciones, habían así como 276 estos WhatsApp grandes, ¿no? Que sistemáticamente, promovido, pues, producían todo tipo de fake news, o sea, información falsa, que de algún modo direccionaron, por decir, el voto en función del candidato de la derecha, ¿no? Entonces, la política brasileña está corrupta, pero hace años, ¿no? Pero digamos, conducía toda la opinión pública de modo de que todo lo que se llama construcción se concentrara en el PT construcción, sí, pero no solamente en el PT, también en los demás, pero digamos, un manejo, una manipulación de la información. Y la gente está tan ignorante que no sabe distinguir, ¿no?, entre una información verdadera, más o menos verdadera, falsa, y otra, digamos, que es una literal tergiversación, por decirlo. Porque uno se puede equivocar. Dice, no, perdón, me equivoqué. Y otra cosa es manipular, digamos, el sentido de lo que sea la información. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Y ese es un problema que en última instancia la izquierda no lo toma en cuenta. Que es cuando se cree ingenuamente en la capacidad modernizadora de la industrialización moderna. La industrialización moderna es cierto que moderniza el ámbito de la producción, pero lo que de modo paralelo produce es el vaciamiento de contenido de la subjetividad humana, que es una forma elegante de decir, produce estupidez humana. ¿Sí se entiende, compañero? Entonces, esta cultura en Brasil, ¿no?, pues, la samba, ¿no?, el carnaval, hay poblaciones enteras que viven para el carnaval. O sea, para el ser en ser, para disfrute. Entonces, y mientras el país está cayendo, o sea, el planeta, la humanidad está cayendo, etc. Es una inconsciencia ética tremenda, ¿no? El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro, ¿no? Digamos, el primer mundo es Estados Unidos, Donald Trump. Cualquier cantidad de gente sigue votando, sigue apoyando, sigue sosteniendo un gobierno como el de Trump. Y ahora vamos a ver, en noviembre van a haber elecciones en las cuales se va a definir de otro modo el Parlamento, el Congreso norteamericano. Y ahí se va a saber, ¿no?, en qué medida el pueblo norteamericano sigue apoyando o no. Lo más probable es que haya continuidad. O sea, gente, ¿no?, que es totalmente inconsciente del grado de exportación que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, tiene que hacer respecto de muchos países del tercer mundo para mantener o sostener esa forma de vida. Y les vale un poroto de que se está cayendo el planeta o de que la gente se esté muriendo para producir materia bruta para sostener
esa forma de vida que ellos tienen. No les vale. El informe del Banco Mundial de Naciones Unidas dice que para que la humanidad tenga una forma de vida comparable a los del primer mundo, necesitamos 5 planetas. Y hay uno solo. ¿No? Pero esa gente es tan difícil que le baje al nivel y estándar de vida que tiene. Lo más probable es que hagan lo posible para mantenerlo. Se trata de estas leyes mismas, de estas tendencias que operan y se imponen con esa necesidad. Por eso el capitalismo es éticamente perverso por dentro. El país industrialmente más desarrollado, no sé si no mostrar al menos desarrollado en el marco de su propio futuro. O sea, hay que ser ingenuo para querer eso. En última instancia, hay que ser, por un lado, o asesino o suicida para querer eso. El siguiente paso. Imagen de su propio futuro. Aquí está, perdón. Donde dice, pero dejemos esto a un lado. En la quinta línea. En todas las demás esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. En todas, dice, en todas las demás esferas. Hay desarrollo en ciertas esferas, pero en otras esferas no hay un desarrollo, hay un subdesarrollo. ¿Se entiende, compañeros? ¿No? Además de las miserias modernas, nos agobia toda una serie de miserias heredadas. Estas miserias heredadas tienen que ver con las miserias que ha producido la monarquía feudal. La Alemania del tiempo de Marx se está debatiendo entre esa forma de gobierno de la monarquía feudal y, digamos, en qué medida se impone o no relaciones capitalistas. Resulta antes de que siguen vegetando modos de producción vetustos, meras supervivencias, con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas. Entonces, en concreto se está refiriendo a relaciones todavía monárquico-medievales. Dice, no solo padecemos a causa de los vivos, sino también de los muertos. Entonces ahí está una cita en latín, le mort saisit levi, el muerto atrapa al vivo. O sea, los vivos que quieren modernizar Alemania a la inglesa son atrapados por los muertos, porque la subjetividad de las instituciones estatales o culturales que han tenido un tiempo epocal más o menos prolongado, no se cambia de la noche a la mañana. En este caso, digamos, las burocracias, aunque formalmente se ponga relaciones modernas, entre comillas, si no se ha cambiado la subjetividad de los componentes de esas instituciones, esa institución, aunque tenga un edificio nuevo, sigue funcionando al modo de antaño, porque las instituciones funcionan por seres humanos, no por subjetividades. Entonces aquí estaría, de alguna manera, diciendo Marx, si no hay modernidad como sistema civilizatorio, no basta la economía capitalista. Para que sea completo el paquete tiene que ser el desarrollo capitalista y en la esfera cultural moderna. Sí, sí. Si no, exactamente. No va a funcionar. Sí. Es una crítica. Sí, pero digamos a la Alemania en concreto o a los países europeos que tienen este tipo de perspectiva, ¿no? Porque en el tiempo de Marx, cuando él está viviendo especialmente en Inglaterra,
los ingleses están luchando con las monarquías tradicionales todavía. Y las monarquías tradicionales, como el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, ¿no? Pero parecería que está fomentando que hay que cambiar para ser capitalista. Claro, pero las monarquías tradicionales no quieren capitalismo, ¿no? Entonces, ellas siguen de acuerdo a su propia inercia, ¿no? Entonces, lo moderno es volverse capitalista, ¿no? Pero, como decía, todavía mucha gente tiene subjetividad monárquico-feudal y son los que hacen funcionar a las instituciones. Entonces, ese tipo de subjetividad que en parte, digamos, ha muerto o está falleciendo, atrapa a la intencionalidad de la nueva subjetividad. Es lo que está diciendo. Y a su vez, este tipo de subjetividad monárquico-feudal está siendo fuertemente financiada, ¿no? No solamente por el Imperio Ruso, sino también por el Imperio Turco, ¿no? Entonces, esto, bueno, hay que ubicarse bien en el contexto histórico para saber de qué está hablando Marx. Es una lucha que se está dando, ¿no? Y en Inglaterra prácticamente se ha dicho el pasaje, por decir, pero los ingleses saben de que la única forma de desarrollarse es desarrollando a Europa como su mercado, ¿no? Y muchos países europeos sí quieren esto, pero todavía siguen atrapados al interior de relaciones monárquico-feudales. ¿Sí se entiende? Monárquico-feudales, quiere decir, porque no es el único tipo de feudalismo, sino que aquí es un feudalismo, digamos, hegemonizado o gobernado políticamente hablando, comandado políticamente hablando por relaciones monárquicas, ¿no? De cual el rey, y hasta el final, hasta ahora, no solamente en Inglaterra, también en España, en otros países, siguen habiendo los reyes, tienen una función ahí, no es central, pero que sigue funcionando, ¿no? Me voy a saltar el siguiente párrafo. En sí, para sí, además de la miseria moderna, sí, está bien. Ahí está poniendo cualquier cantidad de ejemplos, gracias a los cuales, por ejemplo, funciona en Inglaterra. Esto va a ser importante a la hora de hacer las evaluaciones del modo como es que, entre comillas, desarrolla Inglaterra instituciones gracias a las cuales ella puede ir superando sus propias contradicciones. Por ejemplo, cuando habla de los inspectores fabriles ingleses, ¿no? Cuando hacen los informes médicos acerca de la salud pública, sus funcionarios encargados de investigar la explotación de las mujeres, de los niños y las condiciones de vivienda y o de alimentación. En la medida en que se está desarrollando el capitalismo en Inglaterra, Inglaterra va produciendo contradicciones al interior de este tipo de desarrollo. Entonces, para ver en qué medida se puede superar o no esto, necesita información de primera mano y por eso produce sus propios inspectores. Y al principio, ustedes van a ver más adelante cómo Marx celebra eso, porque dice, es gente bien honesta, ¿no? Entonces ven injusticias y en sus informes lo ponen exactamente tal y cual aparece, porque necesitan ese tipo de información. El Estado para ver el tipo de concepciones que están produciendo y el modo de, ¿cómo se llama?, superarlas. Cosa que ese tipo de legislación fabril, por ejemplo, o de salud pública, no tienen países como los alemanes. No han desarrollado todavía. Entonces, las contradicciones que están produciendo ni siquiera saben cómo es que las puedan controlar y o manejar y o conducir, ¿no? Entonces, dice Marx, Perseo, Marx es un tipo muy culto, se conoce muy bien la literatura griega, latina. Perseo se cubría con un yelmo de niebla para perseguir a los monstruos. Un yelmo es un casco. Dice, nosotros, ya se refiere a los alemanes, y esto se podría decir a los gobiernos latinoamericanos, nosotros nos encasquetamos el yelmo de niebla, cubriendo los ojos y oídos para poder negar la existencia de los monstruos. O sea, cuando nosotros queremos producir también capitalismo,
producimos este tipo de contradicciones o peor, como lo de los 43 desaparecidos por los homicidios, el tipo de destrucción ecológica que las mineras están produciendo el propio aeropuerto, ¿no? Entonces dicen nosotros, se refiere al Estado, ¿no? A los ministros, ¿no? Nos encasquetamos el yelmo, ¿no? Para decir, todo está bien, no pasa nada, o sea, como si no pasara nada. O sea, estamos viendo los problemas, estamos viendo las consecuencias que también está produciendo, pero frente a eso, ¿qué hacemos? Nosotros nos encasquetamos el yelmo de niebla cubriendo los ojos y oídos para poder dejar la existencia de los monstruos, ¿no? Y como en Coyoacán o Polanco las cosas están bien bonitas, bien chidas, por decir, pues parece que todo está bien, ¿no? Y si pasan cosas fuera, digamos, como en Veracruz, todo eso, pues no sucede, digamos, como el que negamos eso. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, se niega a propósito, con segundas intenciones, esto. Siguiente paso, no debemos engañarnos. Así como la Iglesia norteamericana por la independencia en el siglo XVIII tocó arrebato para la clase media europea, la guerra civil norteamericana del siglo XIX hizo otro tanto con la clase obrera europea. O sea, hay que ponerse las pilas, pues, porque el tipo de contradicciones están produciendo este tipo de desenlaces económico-políticos. Dice, en Inglaterra, el proceso de trastocamiento es tangible. O sea, había un tipo de realidad antes del capitalismo y ahora, con el capitalismo, hay otro tipo de realidad en la cual todo se ha trastocado de tal modo. ¿Sí? En el lenguaje de Nietzsche, ahora lo bueno aparece como malo y lo malo aparece como bueno. O sea, hay un trastocamiento total. Y esto es lo que ha producido el capitalismo, ¿no? Y ahora los hermanos son enemigos. Y el respeto que se tenía por la naturaleza vale madre. Y así sucesivamente. Dice, al alcanzar cierto nivel, habrá de repercutir en el continente. Y esto es lo que ha pasado durante todo el siglo XIX hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Las miserias que se han producido en Europa ha sido impresionante. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda esa miseria se la ha pasado a tercer mundo. ¿Se entiende, compañeros? Entonces los europeos ya no veían ese tipo de miserias. Por eso, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial había pensamiento crítico en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no hay, porque ya no ven, porque todo eso se ha pasado a tercer mundo. Y nosotros, bien gracias, en el sentido de la producción de pensamiento crítico, en vez de reaccionar frente a este tipo de realidad que sigue produciendo el capitalismo, ¿no? Hemos seguido creyendo en lo que proyectaba como imagen Estados Unidos y Europa. Como si a la larga, sí es cierto, ¿no? Hay problemas, pero a la larga vamos a estar igual que Europa y Estados Unidos, vamos a vivir bien. Vamos a tener como cuando el auge del petróleo en la década de los 60. ¿Se acuerdan de los coches Mustang? En la década de los 60, Estados Unidos producía cualquier cantidad de coches. El petróleo era tan barato que los coches eran hasta de 8 cilindros, grandes. ¿Gastaban gasolina? Era tan barato. Pero para producir ese petróleo tan barato, las atrocidades que han hecho en el Medio Oriente y después de eso en Venezuela y en América del Sur, para apropiarse, para tener la posibilidad de un combustible tan barato, ¿no? Entonces, todo el mundo quería eso. O sea, al final, no, sí vamos a tener eso, no. Entonces, por decir, digamos, los europeos tuvieron y tenían a quien explotar, digo, básicamente el tercer mundo. Si nosotros queremos eso, ¿a quién vamos a explotar? Después del tercer mundo, ¿qué hay? Y esa es la gran tragedia de todos los latinoamericanos, las burguesías latinoamericanas, la clase media latinoamericana. ¿A quién se puso a explotar? Después de que, ¿cómo se llama? Surgieron las
las oligarquías como repúblicas independientes a partir del siglo XIX, a los pueblos originarios. Y eso, ¿cómo se llama en Chile? Hasta ahorita, ¿no es cierto? Los mapuches son considerados como enemigos de los pueblos chilenos. ¿Qué hace la clase media chilena? Nada. Hasta la década del 80, no sé si del 90, pero yo ya no me enteré. La policía y el ejército brasilero salía a las zonas del Pantanal y a las zonas amazónicas, literal, a aniquilar a los pueblos originarios para que se pueda expandir el capital industrial agrícola, para eliminar a los pobladores de esas zonas de tal modo que se pueda extender más las plantaciones agrícolas industriales. Eran unas matanzas impresionantes, descuartizamientos así de indígenas, líderes, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía la clase media paulista o del Río de Janeiro, etcétera, etcétera? Los que cantaban Chico Buarque y esas cosas. Nada, se la pasaban bien chido. Y hasta se invitaban a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Te invito a cantar con ellos, la fotito. Nada. Más preocupados en el fútbol. ¿Sí se entiende, compañeros? Se vestirá allí formas más brutales o más humanas conforme al grado del desarrollo alcanzado por la clase obrera misma, porque la clase obrera era la única que podía ponerle freno a ello. Y ahora, como la clase obrera ha sido, no diré suprimida, sino prácticamente derrotada, entonces quienes han salido han sido los pueblos, en este caso los pueblos originarios. Los pueblos originarios son los únicos que le están poniendo corto. Y no lo digo yo, lo dice hasta Chomsky. Hasta Chomsky ahora lo dice públicamente. Entonces, la defensa del latrocinio, la destrucción que está haciendo el capitalismo y la modernidad, en el principio, ¿no? La defensa de todo esto estaba en manos de la clase obrera. Después del modelo neoliberal, ahora está en manos del pueblo, en este caso, de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, también por eso ahora el capital, ¿no?, tiene como interlocutor al pueblo, tanto que el pueblo, ¿no?, y ahora a los pueblos originarios. Dos, cuatro, 5 líneas más abajo, en este mismo párrafo. Es por eso que en este tomo he asignado un lugar tan relevante, entre otras cosas, a la historia. ¿Cómo? Hay que fijarse bien. He asignado un lugar tan relevante, entre otras cosas, a la historia y después al contenido y los resultados de la legislación fabril inglesa. Esto que decía, ¿no? Producto de esas luchas se ha ido poniendo corto al pillaje, por decir, de las fábricas o la empresa capitalista. El grado de desarrollo de la clase obrera ha ido poniendo de corto. Ahora hasta a los sindicatos obreros los han vuelto chavos sistemáticamente, de tal modo que ¿no? Entonces ahora, por eso que decía la conciencia de los pueblos originarios, a los cuales hasta ahora no los han comprado o cooptado, por decir. Sigo. Una nación debe y puede aprender de las otras. No podemos aprender lo bueno y lo malo. No es una negación nihilista. Digamos, aquí está diciendo no tanto a Francia sino a Alemania. Ojo, hay que aprender, ¿no? Y ahora a nosotros, ojo, hay que aprender, ¿no? Porque hasta en amplios sectores campesinos hay la intencionalidad
de modernización. ¿No? O sea, quieren tener su tractor, quieren tener su agua caliente en la ducha, así, ese tipo de, digamos, bondades que la vida moderna ha producido. El coche hasta la puerta de la casa, la camioneta, todo tipo de cosas. Está bien, el problema es, ¿cuál es el costo de eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué presupone eso? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas podemos aprender. Hay cosas que se pueden planear y hay cosas que no, pues ni modo. Aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento, y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que exige el movimiento de la sociedad moderna. Esto hay que subrayarlo, entre comillas, porque dice, y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Eso dice, ¿no? Entonces, algo que también se va a cuestionar y va a criticar sistemáticamente en el Capital, no es solamente al capitalismo como economía moderna, sino a lo que produce el capitalismo como sociedad moderna. Más adelante vamos a ver en la traducción, ¿no? Cómo es que los traductores de la palabra Bürgerliche Gesellschaft, que es sociedad burguesa, lo traducen por sociedad civil. Y en sociedad civil desaparece el carácter burgués. Entonces, aquí está. Entonces, en la página 67, ¿no? De el tomo 6 de la sección segunda de el Mega, dice, y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Entonces, vamos a ir acá. Dice, es der letzte Ende dieses Werk das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen. Modernen Gesellschaft, la sociedad moderna. No solamente cuestiona y critica al capitalismo como economía moderna, sino también a la sociedad moderna, que es la subjetividad con la cual funciona el capitalismo como economía moderna. ¿Sí se entiende? Entonces, pensar que es una crítica solamente a la economía o al capitalismo es una ingenuidad, porque el capitalismo como una economía funciona gracias a subjetividades de sujetos, y la subjetividad pertinente a la economía capitalista o moderna, la economía moderna es la sociedad moderna. Así como la modernidad produce al capitalismo, el capitalismo produce a la sociedad moderna. ¿Sí se entiende? Eso lo está haciendo bien clarísimo. Entonces, quien quiera hacer una aprehensión del capital como una crítica de la economía política burguesa y deje intacto a la sociedad burguesa, es un ingenuo. ¿Qué tal? Ahí está lo que está diciendo. Y en última instancia, vuelvo a leer. Y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. ¿Lo ven, compañeros? ¿Lo ven? No puede saltearse las fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto, pero puede abreviar y mitigar los dolores de parto, ¿no? O sea, el capitalismo desarrolla en sentido negativo algunas dimensiones humanas y en sentido positivo otras dimensiones humanas, ¿no? Pero hay que tener criterio para poder discernir lo uno del otro. Es un poco lo que decimos, ¿no? No todo lo moderno es humano. Hay cosas que produce la modernidad que son
propias en sentido estricto del capitalismo, del modo de producción llamado capitalismo, y nada más. Pero hay cosas que son propias de la humanidad. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, gracias a que la modernidad se apropia de algunas producciones humanas y las reservantiza desde la perspectiva del capitalismo, es que nos hace aparecer a lo moderno como si fuese lo más humano y lo más superior. Por eso hay que distinguir bien entre lo que es moderno y lo que es humano, lo que es propio de la modernidad y lo que es propio de la humanidad. Es un poco lo que dijimos respecto de la razón, ¿no? La razón moderna no es la razón. La razón moderna es una forma de actualizar, es una forma de desarrollar lo que llamamos racionalidad humana y formalizar el concepto. Pero no es toda la razón. Porque si la razón moderna fuese toda la razón, estamos perdidos. No hay otra forma más que de ser dominador, porque a eso conduce la razón moderna. ¿Se acuerdan de los monstruos que produce la razón? Bueno, son monstruos que produce la razón moderna, no necesariamente la razón. ¿Sí se entiende, compañeros? Es cosas, hay que saber distinguir bien. Por eso es que podemos aprender algunas cosas de la modernidad en la medida en que son la personificación de categorías económicas. ¿No? Vuelvo a insistir, digamos en el caso de Donald Trump. Él hasta como persona nos puede caer mal, pero el problema no es Donald Trump. En este momento digamos una medida telescópica, ¡pum! El problema sigue igual, sigue intacto, porque pueden poner a otro peor que Trump inclusive, ¿no? El problema es el tipo de relaciones humanas que encarna una persona. Aquí es el caso de categorías que encarnan una persona. Un poco lo que hablábamos respecto de Althusser, por ejemplo, ¿no? El problema no es Althusser, es el tipo de categorías o de reflexividad o de tematización que encarna. No solamente Althusser, sino gente que piensa como Althusser. Cuando lleguemos al problema del método, ustedes ahí van a ver, ¿no?, cómo zapatea Althusser. Pero mucha gente piensa como Althusser. O sea, el problema no es Althusser, sino que es la gente que piensa como Althusser. ¿Sí se entiende cómo es? O sea, no es la crítica al individuo, no nos interesa el individuo en tanto que individuo, sino lo que encarna este individuo. Entonces, es un poco lo que dice acá Marx. Se trata de personas en la medida en que son la personificación de categorías económicas. Cuando hacemos la crítica de algunas figuras relevantes de la izquierda de América Latina, es igual, es similar. Portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, no es la crítica de la persona en tanto que persona. En este sentido, intentar o creer que se puede hacer una crítica individual o en el sentido de individualista, ¿cómo se llama? Un equívoco grande. Porque sería, bueno, quitamos ese individuo por otro individuo y el problema solucionado, falso. ¿No? Un individuo está ahí, se sostiene ahí, ¿no? Porque hay todo un conjunto de relaciones intersubjetivas que permiten que alguien ocupe y se sostenga en ese tipo de lugar. Mi punto de vista con el tema al cual concibo como un proceso de historia natural que desarrolla la formación económico-social, menos que ningún otro podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente una criatura. Un individuo es producto de, en este caso, una sociedad o cierto tipo de relaciones sociales. El problema es atacar al individuo, es atacar a las relaciones sociales que producen este tipo de individuos. Por más que subjetivamente puedan elevarse sobre las mismas, es el caso del género o de esta amistad o del gran intelectual, se puede poner por encima de ellas. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? Porque se me está acabando el tiempo. Esta tendencia a enfocar la crítica a los individuos es muy generalizada y es tramposa. Ahora la crítica se centra en la figura de Trump, pero el análisis revela cómo es la continuidad de una forma de economía y de política
que no se genera con este señor, que incluso no ha llegado a la gravedad de presidentes anteriores, incluyendo Obama. Sí, sí. Bueno, si Donald Trump está ahí es porque mínimamente la mitad de la población republicana piensa de ese modo. No, de lo contrario, hace rato que lo habían bajado. Si sigue ahí a su candidato a juez, ¿no? O sea, tipo observado, pero así, con muchas denuncias. Antes hubiese sido imposible, siquiera con una sola denuncia, que hubiese sido nombrado como candidato. No, ahora no solamente como candidato, sino que ya lo han nombrado, ya después, de la Suprema Corte, un tipo con un pasado, digamos, miserable, por decirlo. Entonces, y la cosa ya está sumamente corrompida. Entonces, el problema no es un individuo, es ya sistema de relaciones ahí. ¿No? Y los tenemos como modelo. O sea, es lo peor de todo. O sea, esa forma de vida queremos. ¿No? O sea, nos miramos en ese espejo para evaluar si estamos bien o estamos mal. Y es el peor espejo.